Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Lémelo. Yo soy Nayan González Norvin y estoy extremadamente agradecida de tener a nuestro invitado del día, el guionista y cineasta español Oliver Lache. Gracias por estar aquí. Un placer de estar de nuevo aquí en la UNAM. ¿Ya habías estado aquí? Sí, he estado con el FICUNAM, todas mis películas se han estrenado aquí. ¡Qué maravilla! Sí, sí, un festival increíble, súper riguroso, de los mejores del mundo. Sí, sí. Oliver es director de películas como Mimosas y Lo que arde y director de una de las películas más importantes de 2025, Sirat. Ya llegaremos a eso, ya hablaremos de esta película que pronto podremos ver acá en nuestro país. Oliver, muchas gracias por estar aquí, Un placer. por venir a compartirnos tus lecturas favoritas. Me encanta. Hablemos de Oliver como lector, antes que nada. ¿Quién te contagia el amor por la lectura, por la literatura? ¿Tienes el recuerdo de la primera vez que te marcó un libro? Bueno, mis padres son emigrantes gallegos que se conocen en París. Yo nazco en París. Y eran porteros, trabajaban en las porterías, ¿no? Bueno, pues con el tema de las llaves, la limpieza y todas estas cosas. Pero mi padre part-time también trabajaba, trabajaba en una suerte como de imprenta, editorial, imprenta, y él hacía como los paquetes con los envíos de los libros. Entonces venía a casa con muchos cómics. O sea, tenía como libros para niños pequeños que se llama J'aime lire, me gusta leer. Entonces teníamos mogollón ya de cosas. O sea, mis padres, a pesar de que éramos obreros, a pesar de que ellos no leían, no eran lectores, ellos trabajaban y punto, pues bueno, empecé con estos pequeños libritos, ¿no? Estos libritos para niños. Luego nos volvemos cuando tengo 6 años a España y bueno, es una época un poco gris, ¿no? Y veníamos de Francia, ¿no? La ciudad de las luces, y nos íbamos a una ciudad de provincias, en Galicia, y yo allí recuerdo de tener mucho desarrollo desde pequeño, de muchos cementos. Galicia es un sitio muy bello y tal, pero las ciudades, bueno, a mí me costó, ¿no? Y recuerdo decirle a mi madre que me aburría, le gemía casi que me aburría, ¿no? Y no sabía qué hacer mi madre, ¿no? No tenía recursos, ¿no? Mucha televisión, mucha televisión, mucho... Y yo recuerdo que también a veces le pedía que comprara algunos libros y ella me decía, fotocópialos, ¿no? O sea, como que no estaba en el imaginario de mis padres el comprar libros o que hubiera libros. Sin embargo, sí que empecé a leer me enganché mucho y yo me imagino que tenía unos 10 años, a Julio Verne. Sí que había unas ediciones bueno, es que mi padre empezó a trabajar para una editorial, vendía de puerta en puerta, ¿no? No sé si aquí se estila eso, ¿no? Vendía enciclopedias. Ya no. Vendía, bueno, yo no sé si se esto fue en sigue los haciendo. 90, esto Sí. fue en los 90, ¿no? Sí. Y que dice precisamente que fue donde más aprendió, ¿no? Como persona, ¿no? Que era muy duro, ¿no? Imagínate ir de puerta en puerta y que Sí. te la cerraban muchas veces, ¿no? Y creo que ahí también, yo creo que esa colección de libros de Julio Verne vino de su trabajo, ¿no? Nos traía algunos libros y tal. Y me fascinó Julio Verne. Fue un viaje, ¿no? Yo desde pequeño, ya cuando me muestran fotos de mí, de que me hacían en esa época, siempre salgo jugando, siempre salgo ensimismado. Es algo muy caracterial y muy psicológico que lo he aprendido con los años, ¿no? O sea, como que yo he necesitado siempre generar un poco mi realidad paralela, ¿no? De ahí que haga películas un poco, ¿no? Y la lectura pues participaba en ese ejercicio de huir de un escape. Sí, exacto. Sí. ¿Tienes un género favorito? Leo sobre todo ensayo, porque no hago más que trabajar. Entonces tengo un acercamiento muy riguroso a las temáticas que abarco. Muchas veces son de desarrollo personal. Pues leo... pero después, entre película y película, me doy como descansos y lo que más me gusta es la novela. O sea, me gusta la novela porque no estoy pensando, no estoy trabajando, aunque al final siempre te inspiras y siempre dialogas con tu propia obra, ¿no? Me gusta... Ahora estoy leyendo menos poesía y estoy leyendo también menos misticismo. Antes leía mucho más. O sea, durante una época, o sea, he pasado de la novela al ensayo, del ensayo a la filosofía, pero hubo un momento donde me he entendido que la filosofía era demasiado retórica, demasiado laberinto mental, o sea, cuando llegas a una respuesta, la pregunta cambia. O sea, no me daba las respuestas que sí encontré en el misticismo.
pues, en tratados místicos, pues, sufís, taoístas, etcétera, ¿no? Sobre todo porque yo he estado viviendo 12 años en tierra de Islam y conozco, o sea, me interesó muchísimo el misticismo musulmán. ¿Dónde viviste? Pues viví en Tánger 5 años, que es una ciudad súper literaria. Precisamente ahí leí muchísimo a todos los Beats, a Paul Bowles, que había pasado un tiempo ahí. Es cuando Burroughs escribe todo lo que luego va a publicar en Londres y en Nueva York. Tánger es una ciudad literaria por excelencia, es como si vives en Viena, en París. Es un sitio de estos, o sea, que estás en un café todo el día leyendo, ¿no? Y además que no pasa el tiempo, ¿no? Y luego me fui al sur, yo me fui más al sur, estuve viviendo unos 5 años en un palmeral, cuando yo estaba en Tánger hago Todos vos sois capitanes, mi primer largometraje, y en el sur hago Mimosas. Sí. Bueno, México es otro tótem, Centro, otro polo para la lectura, ¿no? Sí. Precisamente la semana pasada me he comprado un libro de vuestro gran maestro, esta personalidad tan extraordinaria poeta Octavio Paz. Octavio Paz, ¿no? Qué mirada. Wow. Sí. Sí, me he pillado un libro de ensayitos y tal para leer aquí, pero que no he tenido un segundo para leer, lo cual de alguna manera también muestra mi gran amor por leer y mi capacidad por el tipo de vida Tu que frustración. tengo. Sí. Bueno, pero hay que tratar de malabarear todo. Hay que malabarear. Pues sí, ¿no? Entre la inspiración y la ejecución, sí. ahí tienes que sí. Y luego la poesía equilibrar. También, ¿no? También. Luego leeremos algunas cositas así de poesía. Pues empecemos. Hablemos de el primer libro que nos propusiste leer. A ver, ¿cuál es el orden? El orden es... Esculpir en el tiempo. Esculpir el tiempo de Andrei Tarkovsky. Este libro, ¿por qué? ¿Por qué a ver, para empezar, lo elegiste? ha sido todo muy precipitado y yo os he dado una lista de libros. Claro, yo he venido aquí a México a presentar mi película que se llama Sirat. Entonces he pensado que hablaríais un poco de cine y bueno, efectivamente, en cualquier caso es una obra que a mí es una obra que me habla muy íntimamente. Yo me la leo con 21 años, viviendo en Londres. Tenía una pequeña beca, se llaman Erasmus, de la Universidad Pública en España, para estar en Londres y estaba totalmente perdido, con una relación que, bueno, no era todo sana o equilibrada o de que tendría que ser. Y bueno, viví en aquella ciudad una gran crisis, ¿no? Una bendita crisis, son buenísimas, ¿no? Para hablar con uno, ¿no? Para conectar con la gente. Y estaba leyendo a Tarkovsky. Yo había visto alguna peli de él previamente, el año previo, pero esta lectura la verdad es que me reconfortó muchísimo, ¿no? Yo creo que... O sea, ¿no estabas tan familiarizado con su cine antes de leer el libro? Sí, estaba. Yo lo primero que veo de Tarkovsky es un documental que filma Chris Marker que se llama Un día en la vida de Andrei Arsenovich, que es un documental que hace sobre él. Y yo cuando veo imágenes de Tarkovsky en el set de rodaje y mirando al infinito, o sea, cuando yo ya veo su cara, ya digo, uy, ¿qué pasa? ¿Quién es este tío? Yo creo que también íntimamente, en el plano más del alma, como que yo ya reconozco al maestro. O sea, como que hay una intuición, hay algo, ¿no? Pero efectivamente ves que es alguien habitado y le ves una... Bueno, también ese documental tiene imágenes de sus pelis que ya me estaban golpeando, ¿no? Por dentro. A mí me encanta Chris Marker también en general. Sí. Este libro se publica en 1986 y expone sus reflexiones filosóficas y estéticas alrededor del cine, que para él debe ser una experiencia sensorial y emocional más que intelectual. Mira, curiosamente habla de Sirat un poco. Justo. Y vamos a hablar de cómo influye sobre ti, pero leemos el fragmento. Tú tienes elegido un fragmento, sí, dale. Sí. Con placer. Okay. Capítulo 7. La responsabilidad del artista. Quisiera comenzar retomando la comparación, o mejor, el contraste entre literatura y cine. El único rasgo compartido por estas dos formas artísticas completamente autónomas e independientes es su maravillosa libertad para usar a su gusto su material. Ya escribí sobre la mutua dependencia entre la imagen cinematográfica y la experiencia del autor y del público. La literatura, desde luego, depende de la experiencia emocional, espiritual e intelectual del lector, como cualquier otro arte. Lo interesante, sin embargo, de la literatura es que, sin importar qué tan detallada y minuciosamente escriba el autor, el lector solo leerá
y verá aquello que su propia experiencia y únicamente ella le permita, así como su propia personalidad, ya que éstas han moldeado las particularidades y peculiaridades de su gusto, que ahora forman parte de él mismo. Ni siquiera el pasaje literario más detallado y realista puede permanecer bajo control del autor, porque suceda lo que suceda, el lector lo percibirá subjetivamente. El cine es el único arte donde el autor puede verse a sí mismo como creador de una realidad incondicionada, literalmente como creador de su propio mundo. La necesidad de autoafirmación innata al hombre encuentra el medio más directo y complejo de realización en el cine. Una película constituye una realidad emotiva, y es así como la recibe el público, como una segunda realidad. El punto de vista muy difundido de que el cine es un sistema de signos me parece por ello profunda y esencialmente equivocado. Hay una falsa premisa desde la base misma de ese enfoque estructuralista. Si hablamos acerca de las diferentes maneras de correlacionarse con la realidad, a partir de las cuales todo arte se crea y desarrolla, yo clasifico al cine y a la música como artes inmediatas, ya que no necesitan de la mediación de un lenguaje. Este factor fundamental y determinante marca la relación entre la música y el cine. Y es este mismo factor el que separa al cine de la literatura, donde todo se expresa por medio del lenguaje, por medio de un sistema de signos, de jeroglíficos. Una obra literaria solo puede ser recibida a través de símbolos y de conceptos, ya que esos son las palabras. El cine, sin embargo, como la música, permite una percepción sensorial directa y emotiva de la obra. Por medio de las palabras, la literatura describe un evento, un mundo interior, una realidad externa que el escritor trata de reproducir. El cine utiliza el material que nos dan la naturaleza misma y el paso del tiempo, manifestando dentro del espacio tal y como lo observamos alrededor nuestro y tal y como lo vivimos. Una cierta imagen del mundo surge en la conciencia del escritor y él, entonces, por medio de las palabras, la pasa al papel. Pero el rollo de película imprime mecánicamente los rasgos del mundo tal cual éste aparece en el campo de visión de la cámara. Y es a partir de esas imágenes que la obra se construye posteriormente. Un mismo libro leído por 1000 personas diferentes se convierte en 1000 libros diferentes. Entonces, ¿tú crees que una misma película puede ser 1000 películas distintas dependiendo de quién la vea? Sí, efectivamente. Yo creo que el cine, la propia música, como bien dice Tarkovsky, bueno, antes de nada, me parece un poco una pena porque es un fragmento, para mi gusto, que puede dar una idea equivocada del libro como algo excesivamente teórico, cuando es un libro de profunda humanidad, con muchas anécdotas de vida. Yo lo recomiendo vivamente. En cualquier caso, dice algo muy, muy interesante, ¿no? Y es como el cine y la música van más allá del lenguaje, ¿no? Pueden sobrepasar el lenguaje. O con el lenguaje ir más allá del lenguaje. La poesía lo que busca es ir con las palabras más allá de las palabras, llegar a ese momento de trascendencia, de embriaguez, de éxtasis, de rapto extático. Y el cine es ir con las imágenes casi hasta el final del lenguaje, ¿no? Más allá del lenguaje. Luego vamos a leer algún haiku, ¿no? ¿Tenías ganas de leer otro fragmento? Está bien, ¿no? O sea, ¿O de comentar sobre lo que...? Yo creo que está bien porque precisamente hay algo bonito en este fragmento, que ya empieza a hablar de espíritu. Habla del espíritu en el libro. Y es que a mí yo tenía 20 años y de repente es como por fin, o sea, por fin yo me veía reflejado en un libro que hablaba de cosas que yo sentía, ¿no? Y por fin alguien que relaciona el arte con lo sagrado, ¿no? Y por fin me encuentro a un padre, encuentro a mi propio linaje, a mi maestro, alguien que enfoca la creación artística como si fuera un rezo. Digo por fin, pero obviamente en ese momento pues tú zozobras, estás perdido, no, o sea, tienes dudas, no es que lo tengas tan claro, ¿no? Tú te echas a ti la culpa, ¿no? Eres como el raro, ¿no? En cambio, pues yo aquí encontré, pues eso, encontré mi familia en este libro, encontré mi padre, vamos a decir, o mi maestro, ¿no? Con el que sigo pues un diálogo sutil, ¿no? Yo creo que Sirat evoca esto, ¿no? Evoca un poco lo que ha dicho, ¿no? La literatura que muchas veces tenemos en el cine, que es el guión, en
es entre un guión que es una herramienta de comunicación, pero que tiene sus limitaciones, y por eso hacemos películas. Y eso es una herramienta bastante perversa, ¿no? Porque muchas veces valida los proyectos, ¿no? O sea, se validan los proyectos en función de un guión, que es una obra literaria. Apenas lo es, ¿no? En cambio, las imágenes, el poder de evocación que tienen las imágenes, el poder de penetración en el metabolismo humano que tienen las imágenes, o sea, el misterio que opera entre una imagen y el espectador es infinito, mágico, indescriptible, sobrenatural. Y a eso se ha dedicado Tarkovsky, a trabajar sobre ese misterio en el cine. Elegiste un segundo libro, también escrito por un cineasta, y que evoca todo esto de lo que hablas también, no solo con respecto a la vista, ¿no? A la imagen, sino también a la potencia del sonido, y vamos a hablar de eso. Notas sobre el cinematógrafo del francés Robert Bresson. Traje aquí mi edición francesa que me regaló mi mamá. Yo lo leí mientras estudiaba en Francia en la universidad, entonces también es un libro al que yo tengo mucho aprecio y significa mucho para mí, entonces me da mucho gusto poder compartirlo como uno de los tuyos. En este libro, Bresson escribe en aforismos y hace un poco lo mismo que Tarkovsky, ¿no? Comparte su manera de ver lo que es el cine y más precisamente lo que él llama el cinematógrafo, que es distinto al teatro y al cine, que muchas veces él considera el cine como un teatro filmado, y para él esa no es la esencia del cinematógrafo. ¿Qué aprendizajes extrajiste de esta obra en particular? Es una obra de profunda radicalidad estética, es decir, yo creo que ni siquiera su cine acoge todo lo que aquí evoca, ¿no? Es como una Biblia, un Corán, digamos, para los cineastas. Es casi una escritura muy mágica y que habla de humanidad y que habla, yo creo que cualquier tipo de artista, o sea, se va a sentir reflejado. Y bueno, hay como aforismos que me acompañan, ¿no? Desde su lectura o sea, son como libros que me han hecho mirar adentro y que me han hecho, o sea, bueno, es que estás leyendo a tus maestros, ¿no? Y es que hay una conexión total, ¿no? Hay una conexión espiritual muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, hay un aforismo que siempre me acompaña. Él dice algo así como: no vayas detrás de la poesía porque ella surge... Está en los engranajes. Bueno, yo lo leí en francés, o sea, sería en las juntas. Creo que aquí está. En dans les interstices, los intersticios, las juntas. Es decir, no hagamos imágenes bonitas porque la poesía está en el choque de las imágenes, está en el vacío entre las imágenes, ¿no? Sí. Y bueno, cosas que en su momento pues, me hicieron precisamente tomar un camino difícil como cineasta, que es un camino en el que consideramos el cine imágenes, radicalmente. El cine como generador de imágenes, contrariamente a un medio para contar una historia. Efectivamente, efectivamente. Es decir, un cine que se quita de las cadenas de la literatura, del teatro y de la televisión, que es precisamente donde está encarcelado hoy en día, ¿no? Sí. Son artes que me encanta la literatura, pero el cine tiene su especificidad, tiene su ontología, que es la imagen y el sonido, ¿no? Y bueno, pues toda mi obra, pues estos han sido los que me han ayudado en mi pequeña canoa remando contracorriente en un país como España, en un momento histórico en el que la tele se lo ha comido todo, las plataformas y todo, pues yo he estado ahí remando contracorriente con la compañía de muchos cineastas, obviamente, que han resistido a esas modas. Que te guían y te dan claridad. Efectivamente, ¿no? Sí. Bueno, elegí varios pequeñísimos fragmentos, pero están traducidos. Entonces, no tener alma de ejecutante. Encontrar para cada toma nuevas maneras de condimentar lo que había imaginado. Invención, reinvención inmediata. El siguiente dice: no sería ridículo decirle a tus modelos, los invento como son. Este es uno de mis favoritos. El cine sonoro inventó el silencio. Practicar el precepto de encontrar sin buscar. El ojo
en general, superficial. El oído, profundo e inventivo. El chiflido de una locomotora imprime en nosotros la visión de toda una estación de tren. Este lo leo en francés y luego leo la traducción. Habituer le public à deviner le tout dont on ne lui donne qu'une partie. Faire deviner. En donner l'envie. Acostumbrar al público a adivinar el todo del cual solo le damos una parte. Hacer adivinar. Dar a desear. Y pues con estos fragmentos también les estamos dando una parte para el todo a quienes nos escuchan. ¿Qué te genera escuchar las palabras de Aforismo a Bresson? aforismo, bueno, es difícil porque has leído 6, 7 aforismos. Varios, pero alguno que se haya quedado hay contigo. Uno que utilizo mucho, que es el de te invento tal y como tú eres, que se lo digo efectivamente mucho a mis actores. Yo trabajo con actores no profesionales, lo que Bresson llamaba modelos, ¿no? Sí. En Sirat he trabajado con un actor y creo que hay una mezcla bonita entre unos y otros, ¿no? Pero en cualquier caso sí que de alguna manera ya nos empieza, él nos dice de afinar la mirada. Es decir, al final, sean actores o no, son personas, ¿no? Y hay algo, yo incluso cuando trabajo con un actor profesional, voy a la persona. Es como, mira, te vas a quitar todas las máscaras, se acabaron todas tus zonas de confort y tus tal. Costumbres, tus y vas todo. a morir aquí conmigo, te vas a tirar al abismo, ¿no? ¿Por qué has elegido trabajar con no actores? Bueno, precisamente porque me gusta la realidad, me gusta la gente, porque me parecen todos de una belleza escandalosa y hay una complejidad en un rostro. Hay algo muy bonito de poner una cámara delante de un actor no profesional o sin experiencia, que es su vulnerabilidad, su fragilidad. Yo creo que como espectadores nos gusta eso porque somos frágiles. ¿Y también. sientes que el actor no te da eso? No. ¿Porque no, está demasiado acostumbrado a ser visto? Porque tiene recursos, porque tiene zonas de confort, porque tiene herramientas, tiene muchas herramientas. Te da otras cosas, no es ni mejor ni peor. Sí. O sea, yo en esta película necesitaba un actor con experiencia, con horas de vuelo, porque era una película compleja, ¿no? O sea, un actor no profesional tienes que a veces salir del coche y empujar el coche para que arranque, es difícil. En cambio, uno profesional vas de copiloto y ya te lleva donde quieres. En cambio, Sergi ha tenido la capacidad de morir como actor. Claro. Sí. Hay otro aforismo que creo que va a estar muy bien con el respecto al otro libro que tenemos del Zen, que creo que el de... Hacer sin intentar efectivamente. hacer. Sí, justo por eso lo elegí. Sí. Hay algo taoísta en ese aforismo, ¿no? Hay algo como Sí. del... Bueno, hay algo que está en todas las tradiciones. ¿Cómo logras, haciendo cine, hacer sin hacer? Pues mira, a mí, claro, yo he vivido 12 años en Marruecos y he estado, como he hecho muchos viajes en tierra de Islam. Y es curioso que no he elegido en ningún libro sufí, porque, digamos, toda la mística musulmana es la que más me ha edificado como persona, ¿no? Es la que ha hecho que mi corazón vibrara, ¿no? Es la que me ha ayudado a trascenderme, ¿no? Y bueno, o sea, como en todas las tradiciones, pues se trabaja a ser un cero. Se trabaja efectivamente controlar tu ego, al final, ¿no? Es muy difícil hoy en día hacerlo, ¿no? Y yo no estoy seguro de que lo logre. Yo me he quedado en la dimensión del artista, ¿no? Que es como muchas veces trabajar desde el ego, ¿no? Pero se trata de, o sea, uno tiene el ego, tiene la intención, tiene la motivación, tiene el deseo de conquista, es el autor, ¿no? Quiero decir cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, que es una energía muy masculina, ojo, no hablo de género, pero al mismo tiempo tenemos esencia. Tenemos esencia y estamos trabajando para ambas cosas, ¿no? La esencia es el núcleo nuestro, que se rodea de ego, de personalidad, ¿no? La propia palabra personalidad viene es del latín personare, era la máscara, se colocaban en el teatro, amplificaban la interpretación para que llegara, de hecho la máscara amplificaba el sonido para que llegara a todas las zonas del teatro, es decir, es una intensificación del ser, es una ficción, es un ego, la máscara quiere decir en griego también personalidad, en fin. Tú tienes la motivación egótica de hacer una película,
pero hay un momento en el que te tienes que abandonar a la vida. O sea, tienes que parar a tiempo. Los artistas somos los peores enemigos de nuestras obras y los cineastas más. Esas imágenes de las que nos habla Bresson y de las que nos habla Tarkovsky, muchas veces, que son imágenes muy conectadas con nuestro inconsciente y con el inconsciente colectivo, o sea, muchas veces están como muy pisadas por la retórica, la intencionalidad del artista. Queremos comentar algo, queremos contar algo, queremos narrar, y quedan muertas de tanto peso, ¿no? Precisamente el cine-teatro, el cine de televisión, el cine novela, Sí. son imágenes que no vibran, que están muertas porque están instrumentalizadas para contar algo. No son imágenes con todas las capas de simbolismo, en fin, todas las capas que tiene una imagen. Tenemos que hacer una breve pausa, pero regresaremos para continuar con esta maravillosa conversación con Oliver Lache. Continuamos en Lémelo con el director y guionista Oliver Lache, quien ya nos compartió cómo los escritos y las películas de Bresson y de Tarkovsky han influido sobre su alma y su carrera como director, pero ahora me gustaría conversar contigo desde un punto de vista un poco más íntimo, hablar de las lecturas que te han atraído desde la espiritualidad y el sentido trascendente de la vida. ¿Recuerdas en qué momento desarrollaste esta conciencia de que tu arte tenía que estar en contacto con una parte de ti más profunda y que no querías sencillamente entretener, sino que para ti era justamente parte de tu proceso espiritual? Sí, bueno, yo creo que se despierta un poco con Tarkovsky. Bueno, yo creo que la espiritualidad la tienes siempre, pero cuando te haces consciente de ella y leyendo a muchos artistas y viendo películas es cuando notas ese calorcito interior, ¿no? Luego, esa sed, esa necesidad de maestro también me llevó a un oriente metafísico, ¿no? Y pues sobre todo fue el sufismo, ¿no? Ahí donde el corazón se siguió calentando hasta que salí del lenguaje un poco, hasta que me morí en vida, antes de morir, ¿no? Y fue un proceso, bueno, que empezó con lecturas, leyendo a muchos místicos. Es curioso, no tengo ningún libro sufí aquí, pues de Ibn Arabi, de Rumi, de Attar, de Saadi, o sea, de tantos escritos, o sea, es que es increíble, o sea, desde Persia hasta Al-Ándalus, ¿no? O sea, ha sido un viaje interior bastante profundo, ¿no? Elegiste en vez este libro, Zen en el arte del tiro con arco. Sí, porque está vinculado a mi práctica artística también, ¿no? Y bueno, de alguna manera está vinculada al aforismo que hemos leído antes de Bresson, ¿no? De cómo, bueno, es un alemán que busca maestro, desesperado también, como yo, o sea, vive en una sociedad muy secularizada y demás, y encuentra un maestro de tiro con arco. Bueno, él busca un maestro de tiro con arco que se pasa no sé cuántos años aprendiendo a tirar con arco, y básicamente lo que él descubre o lo que él evoca en este libro tan bonito es que el que tira con arco, el artista, el ser humano, o sea, tiene la motivación egótica de tirar con el arco, o sea, tiene que hacer el esfuerzo, pero hay un punto en el que tienes que dejar que sea casi el arco el que tira la flecha, ¿no? Es como si te tienes que dar a algo, te tienes que abandonar, te tienes que rendir para verdaderamente dar en la diana. Es un poco lo que hacen los derviches, los girovagos, cuando es la orden que Rumi, poeta y místico, inaugura, ¿no? Los mesnaví, cuando giran, no sé si has girado, o sea, hay un punto en el que si tú piensas, te mareas y caes. O sea, para verdaderamente bailar, para girar, hay un punto en el que te tienes que abandonar, en el que ya no eres tú el que baila. Es increíble. Es una práctica de desarrollo espiritual muy potente, de entender lo que es el verdadero abandono y lo que es rendirse, algo que es muy difícil de hacer, y menos haciendo una película que estás con 1000 presiones, tensiones y demás. Se intenta. Zen en el arte del tiro con arco, escrito por Eugen Herrigel y publicado en 1948. O sea, es más antiguo que los otros libros, y
Y tal vez te parezca un poco técnico el fragmento, ya empezando a conocerte, pero de igual manera es para darnos una idea, ¿no? de qué va el libro. Desde hace bastante tiempo ha dejado de ser un secreto, hasta para nosotros los europeos, que las artes japonesas, dada su forma intrínseca, se originan en la raíz común del budismo. Esto vale para el arte de los arqueros en el mismo sentido y la misma medida que para la pintura a la tinta china, para el arte dramático no menos que para la ceremonia del té, para el arreglo floral igual que para el arte de la espada. Esto significa, en primer lugar, que todas esas artes presuponen, y según su índole cultivan conscientemente, una actitud espiritual que en su forma más elevada es característica del budismo y determina el ser del hombre sacerdotal. Por cierto, no nos referimos al budismo sin más. No se trata del budismo puramente especulativo que, por haberse divulgado en escritos de supuesta accesibilidad, es el único conocido en Europa y hasta se pretende comprendido. Nos referimos al budismo dhyana, llamado Zen en el Japón, que en primer lugar no quiere ser especulación, sino vivencia directa de aquello que, como causa, sin causa de lo existente, no puede concebirlo en el intelecto ni, aun después de las experiencias más inequívocas e irresistibles, puede ser aprehendido e interpretado. Uno lo conoce sin conocerlo. Con el fin de lograr esas decisivas experiencias, el budismo Zen sigue caminos que, a través de un recogimiento practicado metódicamente, han de conducir al hombre a percibir en lo más profundo de su alma lo inefable que carece de causa y modos, y lo que es más, a unirse con ello. Con respecto al tiro de arco, esto significa, expresado de manera muy aproximada y tal vez precisamente por eso pasible de interpretación errónea, que los ejercicios espirituales a los cuales se debe exclusivamente que la técnica del tiro de arco se convierta en arte y, si se diera finalmente en arte sin artificio, sean ejercicios místicos. Por eso, el tiro de arco de ninguna manera puede significar un intento de lograr algo exteriormente, con arco y flecha, sino interiormente, con el propio yo. Arco y flecha son, por decirlo así, nada más que pretexto de algo que podría darse también sin ellos. El camino hacia una meta, no la meta misma. Ayudas para dar el salto final y decisivo. Frente a esta circunstancia, nada mejor que poder recurrir a exposiciones de adeptos del Zen, con el fin de profundizar nuestra comprensión del tema. Estas no faltan, por cierto. Así, por ejemplo, D.T. Suzuki, en sus Essays on Zen Buddhism, ha podido demostrar que la cultura japonesa y el Zen están íntimamente interrelacionados, de suerte que las artes japonesas, la actitud espiritual del samurái, el estilo de vida del japonés, su forma de vida moral, estética y hasta cierto punto incluso la intelectual, deben su peculiaridad a ese fundamento zenista. Por eso son poco menos que incomprensibles para quien no esté familiarizado con él. Las publicaciones de Suzuki, sumamente significativas, así como las indagaciones de otros investigadores japoneses, han despertado un justificado interés. Se admite plenamente que el budismo dhyana, nacido en la India, desarrollado después de profundas transformaciones hasta alcanzar toda su madurez en la China, adoptado finalmente y cultivado como tradición viviente aún en nuestros días por el Japón, que ese Zen, pues, es capaz de desencadenar formas insospechadas de la existencia humana cuya comprensión no puede estimarse demasiado. Mas, pese a todos los esfuerzos de los especialistas del Zen, es innegable que sigue siendo sumamente escaso lo que los europeos hemos podido aprehender hasta ahora de su esencia, como si se opusiera a toda penetración. Nuestras tentativas de explorarlo mediante la intuición y la empatía, a los pocos pasos encuentran obstáculos insalvables. Envuelto en impenetrables tinieblas, el Zen se nos presenta como el enigma más extraño que la vida espiritual asiática nos propone, insoluble y, no obstante, irresistiblemente atractivo.
Bueno, en el prefacio habla del zen, luego habla del arte del tiro con arco, ¿no? El zen, o sea, el haiku muestra con mucha precisión la diferencia de cosmovisión que tenemos en Occidente y en Oriente. Occidente, la poesía es como muy retórica Más conceptual. y muy desde el yo. Tenemos, o sea, para Oriente tenemos una cabeza demasiado compleja, tenemos la cabeza demasiado llena de cosas. Estamos en el paraíso y nos estamos mirando a los pies, ¿no? Hay algo como Rilke, tú, o sea, lees a Rilke o a Pessoa, o sea, tremendos poetas, pero luego te lees a Isa, te lees a Santoka, cualquier zen que está escribiendo haiku y te parecen enfermos los europeos, o sea, te parecen neuróticos, básicamente, ¿no? O sea, para quien nos esté viendo y escuchando y no sepa lo que es un haiku, es una forma muy precisa de poesía japonesa que surge, creo, por ahí del siglo V, si bien recuerdo, no recuerdo con precisión, pero se trata de 3 versos, con el primero con 5 sílabas, el segundo con 7 y el tercero con 5. Si bien depende, o sea, depende de la o sea, tradición. incluso las 3 frases depende porque esta escritura japonesa que es vertical. Que es vertical Ahí y bueno, se ha un occidentalizado poco, sí. de esta forma, ¿no? Pero sí, Basho decía, tenía una descripción del haiku, decía, haiku es lo que está pasando ahora mismo. O sea, es como una poesía desprovista del yo, sí. desprovista del ego. Y por lo tanto, es una técnica eso es una técnica de depuración del ser, ¿no? O sea, es una práctica espiritual, de la misma manera que es el tiro. O sea, es una manera de sustraer de tu poesía el yo y de abandonarte y de fusionarte en el todo, ¿no? Y bueno, he nombrado a Santoka, no me acuerdo ahora la publicación, hay una edición muy bonita de él, Santoka. Él era de familia, su padre tenía una fábrica de sake y era borracho y maltratador el padre, ¿no? Y bueno, era un niño muy maltratado, luego él acabó también con muchos problemas y un día quiso suicidarse y se echó delante de un tren. Llega el tren, frena, pero justo, o sea, como que todo el mundo cae en el tren, o sea, la lía bastante parda y bueno, bajan todos los del tren y empiezan a golpearle a Santoka, ¿no? Baja un señor, pone su pie en el suelo, se acerca a él y le dice, tú te vienes al templo conmigo, su maestro. Y a partir de ahí fue cuando empezó a trabajar desde la herida, ¿no? Trabajar desde, pero intentar depurarlo, ¿no? Intentar llegar a esa expresión en la que el todo se expresa a través de ese cero del que he hablado antes, ¿no? Y me ha hecho mucho bien, la verdad. Una muerte en vida como la que evocaste, sí. que tú también tuviste. Vamos a ir a un corte y aquí los esperamos para seguir conversando con Oliver Lache. Seguimos en Lémelo con el cineasta español Oliver Lache, quien ya nos compartió algunas de sus lecturas favoritas y un poco sobre su búsqueda espiritual a través de la lectura. Ahora vamos a hablar de tu cuarto libro que quisiste compartirnos. No vamos a leerlo, pero influye mucho en tu obra como cineasta, sobre todo en tu última película. Entonces me gustaría que me platicaras qué es este libro que se llama Psicoterapia con LSD de Stanislav Grof, autor checoslovaco y uno de los fundadores de la psicología transpersonal. Pues es un libro que he leído al inicio del proceso creativo de Sirat y luego lo he tenido como un poco olvidado. He hecho la peli, hay un punto en el que estás más en la producción que en la búsqueda y en la investigación. Y me he dado cuenta, sobre todo escuchando mucho a los espectadores, de que hemos hecho psicoterapia con LSD.
Con la ayuda de anteógenos y de psicodélicos, bueno, en los años 60-70 se exploró mucho, es un tema que luego es una disciplina que un poco estuvo un poco sumergida, ahora hay un poco una vuelta. Y además estoy estudiando psicoterapia Gestalt, me interesa mucho el trabajo de Fritz Perls, que era un compañero de Stanislas Grof, también el de Claudio Naranjo, todo el trabajo con el enagrama, ¿no? Eran un poco, todos un poco en el mismo colectivo, ¿no? Y este libro, o sea, a través del uso de psicodélicos, como que de alguna manera el ser, o sea, eres capaz de anular, de suspender el lado racional o el nivel de percepción lógico-racional, que es un poco lo que todo artista quiere, de alguna manera, ¿no? Que es como penetrar al espectador directamente, en mi caso con mis imágenes, ¿no? Y es algo que la música ya lo logra, ¿no? Logra, o sea, ya es como algo que toca mucho las emociones directamente, ¿no? Entonces, a través de esta psicoterapia, uno puede tener lo que él llama experiencias perinatales, que son experiencias de muerte y de renacimiento. Hemos hablado mucho de la muerte a lo largo de esta conversación y Sirat es de alguna manera la voluntad que tengo yo de que el espectador tenga una experiencia de muerte, que es algo, creo, muy sano, que pertenecía a todas las tradiciones del mundo, aquí de esto sabéis bastante, y que, ¿Y por qué que es es muy importante? necesario. Bueno, pues porque bueno, vemos el resultado de la importancia. O sea, hoy en día somos sociedades muy tanatofóbicas, escapamos de la muerte y el resultado es que somos pues, gente muy angustiada y muy neurotizada. En cambio, bueno, la muerte configura nuestra psicología y también nuestra espiritualidad, pues eh, o sea, se entiende, se sabe que es la puerta para vivir de manera más emancipada. No diría libre, porque libres en realidad los seres humanos pocos lo son, ¿no? Los santos, pero sí hay que, bueno, hay que, eh, o sea, yo creo que es sano tener una conciencia de nuestra finitud, tener una conciencia de que no somos nada, y de esto sabéis mucho aquí, o sea, al final estáis tan rodeados de muerte, y no quiero banalizar la muerte ni el dolor, y con él me conecto, pero, pero hay un punto en el que es como, No se niega. y no somos nada, o sea, es como, eres consciente en que en cualquier momento puedes morir. Y lo que puede parecer algo muy angustiante, al final te quita angustia, ¿no? Te quita angustia porque creo que es el nivel natural del ser humano, que es tener el ego bien bajito y estar blanditos, estar humildados por la vida, ¿no? Yo creo que es cuando más damos lo mejor de nosotros, ¿no? Cuando más estamos en los cuidados, cuando hay más disponibilidad hacia el otro. Creo que en Sirat la gente baila la herida, mis personajes muestran la herida, la celebran sin dramatismo y eso les hace más soberanos. ¿Te esperaste el éxito que está teniendo tu película? Yo sé que está también como representante de España para las mejor Los Oscars. película internacional Sí, para los Oscars, ¿no? sí, sí. Bueno, bueno, en los Oscars nunca me he planteado. O sea, obviamente tengo ego en mi proyecto y he deseado ganar palmas de oro y tener Y los éxito y Oscars soy no. narcisista. O sea, pero los Oscars, o sea, nunca creí que, de hecho, puede ser hasta mal signo, ¿no? De repente como, ¿Por pero qué? genial. ¿Por lo políticos que son? Sí, bueno, no sé, yo creo que también está cambiando para bien, ¿no? O sea, como que es una academia más internacional y hay un poco más de gusto, creo, ¿no? En cualquier caso, estoy muy contento con la peli, sobre todo porque el espectador me está diciendo que no solo es una película, es una ceremonia cinematográfica. O sea, me estimula mucho precisamente como mi práctica artística, mi práctica espiritual, que están siempre conflictuando, ¿no? Como que parece que el artista se come a la persona muchas veces, desgraciadamente. En este caso con Sirat veo como que ya empiezo a encontrar un equilibrio entre los dos y como hay un diálogo, ¿no? Y me interesa muchísimo para mis siguientes obras seguir profundizando en el poder de las imágenes para regenerar y curar el imaginario colectivo. Vivimos un momento con mucho dolor, el nuestro, el de los ancestros que heredamos a través de ese dolor que se ancla en la genética y el dolor del mundo. Y bueno, es el momento de acoger ese dolor. O sea, quisieras que el público al ver tus películas fuera como si estuvieran atravesando una experiencia psicodélica.
Sí, bueno, más que psicodélica, sí, una experiencia en la que se mira adentro, que es lo más político y lo más contracultural que puedes hacer hoy en día, que estamos en el mundo de la distracción. Afortunadamente, claro, es normal distraernos, o sea, yo entiendo que nos distraigamos porque hay mucho dolor en el mundo y estar conectados al dolor todo el rato es difícil, es Ujú. mucho peso, ¿no? Y casi todo el cine Entretenimiento. es entretenimiento y distracción, ¿no? O destrucción, que es un poco lo mismo. Pero yo confío que la vida, que cada vez se va a poner más difícil, es la que nos va a obligar a cambiar. Es la que nos va a obligar a mirar adentro, que es un poco lo que hace Sirat. Sirat te obliga, ¡pam!, a mirar adentro y es duro. Hay espectadores que se resisten a ello, obviamente, ¿no? Y que proyectan en el ambiente lo que no quieren ver de ellos, ¿no? Entonces, pues sí, mi esperanza o mi fe es esa, o sea, que estará tan deshumanizada la vida cada vez más, Ujú. que la única manera de sobrevivir o de salir adelante será humanizándonos más y agarrándonos las manos con más fuerza. Sí, dicen que uno no cambia hasta que el dolor de tu situación no se vuelve suficientemente insoportable como para que eh, le des la bienvenida a un dolor desconocido, ¿no? Va a ser duro, pero necesario y yo creo que también dentro de nosotros todos queremos cambiar. Entonces vamos a querer pagar todos los peajes que sean para vivir en un mundo más consciente. ¿Tienes un libro ahí junto a ti? Pues precisamente yo he venido aquí con un libro, El azaroso destino, aunque no creo en el azar, pues de un maestro mexicano, De que otro cineasta. sí, del querido Carlos Reigadas, a quien he conocido eh, personalmente ayer, aunque teníamos algún intercambio y tal. Y curiosamente es un libro que se llama Presencia, y curiosamente en el primer capítulo habla de Tarkovsky, en el segundo habla de Bresson, y, o sea, habla de esculpir en el tiempo, de una de las obras. Es decir, bueno, Buenísimo. Carlos es un hermano, pertenecemos al mismo linaje de cineasta. Yo me he leído los 3 primeros capítulos, es muy bonito cómo se expone, además, cómo comparte su intimidad. Yo creo que estamos haciendo una terapia colectiva y que es bueno que los artistas y la gente pública pues hablemos de nuestra fragilidad, les pongamos, ¿no? Y, bueno, estoy empezando, pero qué bonito, ¿no? Que hablemos de... Qué coincidencia, ¿no? Sí, cerrando en Presencia, círculo. sí. Y yo sé que hablaste de traer haikus, hablaste de traer poesía sufi. ¿Algún otro libro muy específico que Bueno, es quieras curioso que no he recomendar? traído ninguna novela. Hay novelas que me han Mm. apasionado. Antes hemos hablado de Gato Pardo, Algo que estés leyendo en Philip este K. momento, Dick, me encanta. Pues más allá de me he presencia. estado leyendo Mártir, de un persa emigrado en Estados Unidos, Mm. que me parece que habla de nuestros tiempos y bueno, a mí Persia, Irán es un país que me encanta. Y ¿Contemporáneo? es contemporáneo, Ah, sí, y es bastante bueno. Y me identifico, ¿no? Un poco por haber nacido, o sea, ser un poco bastardo, ¿no? Haber nacido en un sitio, luego, bueno, la mezcla de culturas, en su caso es de una esquizofrenia a veces dolorosa, ¿no? Pero esta es delicado, es divertido, es una muy buena obra. Es curioso, ahora analizando, si me permitís que haga un poco, me mira al por espejo, ¿no? favor. Es curioso como al final no he traído ninguna novela, ¿no? Aquí, ¿no? Y puede que sea que al final, no sé, es como que el ser lo que quiere es crecer, sobre todo, ¿no? O sea, es en lo más profundo de nosotros y que al final, claro, si estamos hablando de los libros que nos han marcado, nos han transformado, pues en mi caso, pues han sido estos libros de desarrollo personal. Al final es nuestra naturaleza, Sí. pero a veces está bien ir con el lenguaje hasta el final del lenguaje, ¿no? Es como llegar a ese momento de silencio, ese momento un poco de armonía y de sencillez y de dejar de proyectarnos. Yo tengo una psicología que es muy de idealizar, de vivir como en otra dimensión y demás, y me toca estar en el Aterrizar. presente y tener una vida lo más contemplativa posible, ¿no? Ojalá lo logre algún día. Pues es muy inspirador escucharte hablar, eh, conocer tus fuentes de inspiración. Gracias, gracias por abrirnos un poco de tu mundo interno, tu manera de mirar al mundo. Un placer. Dan muchas ganas de ver
toda tu filmografía y espero que se me dé la ocasión. Gracias. Gracias, Oliver. Gracias también a nuestro público por sintonizarse con nosotros a través de TV UNAM y Canal 22 y por permitirnos llevarlos a viajar a través de los libros. Yo soy Nayan González Norvin y aquí nos vemos en Lémelo próximamente. Salud. Na zdrowie.